Nueva charla sobre el Imperio Español del Danubio. Ahora vamos a tener una serie de 7 charlas sobre Praga, la ciudad de Praga. Empezamos con Praga 1, con la zona alta de la ciudad, con la zona que se llama el Castillo y Grad-Krani. Fijaros que lo dijimos ya en la primera lección, antes de Viena, que hablábamos de los pueblos eslavos. Los pueblos eslavos tienen una penetración dentro del mundo germánico, que es todo lo que hoy es Bohemia y la República Checa. Son pueblos, lo vimos, que ocuparán luego también la zona de Polonia, la zona de Eslovaquia, la zona de Eslovenia, de Croacia, la zona de los Balcanes, por supuesto también Bielorrusia, Ucrania y Rusia. Su origen se cree que está en esta zona más o menos del sur de Polonia, oeste de Ucrania, y creen que ahí está el origen de los pueblos eslavos que luego se extendieron en los eslavos del norte, con eslavos occidentales, que serían los eslavos de Chequia y Eslovaquia, los eslavos orientales, que sería Ucrania, Rusia y Bielorrusia, y los eslavos del sur, que sería todos los Balcanes, que tienen esta cuña de los húngaros, que fue el otro pueblo que llegó más tarde. Los eslavos, cuando entran en este territorio, antes había habido una población celta, al norte del Danubio, al sur del Danubio, que fueron en cierta manera expulsados por los germanos. Es decir, cuando ellos, los eslavos, llegan a Chequia, hay una población germana. Es expulsada en cierta manera por los eslavos, que esta es su máxima penetración en lo que es la Europa, por así decir, occidental o central. Es, por tanto, Chequia una cuña dentro de un mundo germánico, porque aunque aquí vemos que está Polonia, realmente esto eran tierras germanas hasta bastante hacia el este. Y aquí tenemos Austria, que también era una cuña de pueblos germanos al pie de los Alpes, al norte de los Alpes. En esta Chequia tenemos Praga, cuyo río va desde el sur hacia el norte. En la zona de Chequia, a diferencia de Eslovaquia, que vierte hacia el Danubio, la zona de Chequia vierte ya hacia el Mar del Norte. Este es el río Moldava, que se dirige a chocar con el Elba, que luego desembocará muy cerca ya de Dinamarca, en la zona de Alemania. Por tanto, el río es uno de los grandes protagonistas de la ciudad. Vimos cómo en Viena daba la pena porque el precioso Danubio pues, había sido expulsado del borde de la ciudad con una nueva canalización y entonces Viena no tenía la gracia que tiene Budapest, que sí que tiene el Danubio en su corazón, y lo mismo pasa con Praga. Una de las grandes bellezas de Praga es la presencia del Moldava, que va a dirigirse hacia encontrarse con el Elba. Y es un río que, a pesar de sus problemas de inundaciones, pues ha sido, en cierta manera, han sido recrecidos muchos de sus barrios viejos y también ha sido represado para controlar un poco las inundaciones. Y es realmente una preciosidad, una ciudad esta, tanto como Budapest, que tienen un gran río en su corazón y que los puentes, la unión en sus dos orillas, pues es la gran protagonista. Algo que en Viena, por desgracia, pues no pasaba. Si nos fijamos en la ciudad, veremos que hay un punto original, que es el castillo. También tenemos aquí toda esta zona de Vyšehrad, que es también otra fortaleza. No se sabe cuál de las dos era más antigua. Esta controlaba un poco este paso del río sobre estos acantilados y esta estaba ya más alejada del río en lo alto, en una cota bastante más alta, por lo cual es probable que esta fuera la primera fortaleza de la ciudad. Luego hay distintas discusiones. Esta que se llama la ciudad vieja, realmente, si os fijáis, ya está al otro lado del río. Yo creo que antes tuvo que ser estos arrabales, que es lo que se llama Malaestrana, que es como la ciudad pequeña, que es la que crece al pie de la colina del castillo, junto con esto Aztrani, que es la zona alta de la ciudad. Yo creo que esta tuvo que ser probablemente la primera población que se colocó aquí. Luego ya se crea lo que se llama Ciudad Vieja, que creemos que tiene un núcleo muy enigmático, un núcleo muy denso en este punto. Yo a veces pienso que puede hasta ser un núcleo romano, porque hay que saber que los romanos no solo se quedaron en el Rin, lograron cruzar hasta el Elba, es decir, llegaron a ocupar toda la zona de Chequia y toda esa zona de Alemania central, pero luego se retiraron tras la batalla de Teutoburgo, donde fueron destruidas 3 legiones, y entonces Roma ya no se atrevió a cruzar ni el Danubio ni el Rin, y queda todo este territorio germano y eslavo, quedó sin Roma. Y luego se creará lo que se llama Ciudad Nueva,
que fijaros, es asombrosa, es una ciudad gigantesca y es nada menos que del siglo XIV, de Carlos IV, uno de los grandes constructores que hizo también el puente, inició la catedral, Carlos IV de la dinastía de Luxemburgo. En el mundo de Praga hay varias dinastías, la primera es la de Prismélidas, cuyas leyendas hablan de que se situaron aquí y que gobernaron casi hasta 1300, desde el año 800. Es decir, son casi 400, 500 años de dominio de esa dinastía. De esa dinastía, por matrimonio de una de sus hijas, pasa a la dinastía Luxemburgo, que fue una dinastía con Carlos IV, que fue una dinastía buena, porque Carlos IV es el gran constructor, el gran desarrollador de Praga, la dinastía Luxemburgo. Luego esa dinastía decae y da paso a la dinastía de los Jagellones, que eran los reyes relacionados con Polonia y con Hungría. Los Jagellones, que tienen también varios reyes, son muy amigos de los Habsburgo y al quedarse ya sin descendencia, casada también una hija de los Jagellón con los Habsburgo van a heredar el territorio de Bohemia. De ahí va a pasar a la dinastía española de Fernando I. Bueno, pues como veis, esto es un poquito, aquí os he marcado un poco el ferrocarril, que fijaros cómo el ferrocarril, así como en otras ciudades, marca el límite de los ensanches del siglo XIX, aquí curiosamente el ferrocarril marca el límite de una ciudad del siglo XIV que era enorme. Por eso, si os fijáis, en Praga no hay ensanches, los ensanches se han realizado dentro del casco histórico, y bueno, sí que hay ensanches aquí hacia el sur, pero es curioso que el ferrocarril toca la ciudad medieval, como veis, incluso aquí pasa entre ella y la fortaleza. Es decir, que hay algo extraño en Praga y es el enorme crecimiento de su ciudad medieval. Era una de las mayores ciudades de Europa. Bueno, nos vamos a centrar en esta charla en la zona del castillo, Azkrani, el barrio Azkrani. Luego descenderemos hacia Malaestrana, que la dividiremos en 2 lecciones, la 2 y la 3, para luego ya ir cruzando hacia la que llaman Ciudad Vieja. Realmente habría que llamarla Ciudad Nueva, porque yo creo que esta es una ciudad más antigua. Pero bueno, es la Ciudad Vieja y luego la Ciudad Nueva, que es también medieval. Aquí, como vemos, hay una serie de murallas, construidas todas por las dinastías ya españolas, que van reforzando una zona amplísima de toda la colina, porque van a buscar un cambio de rasante, unas cumbres, y hay una serie de bastiones que van defendiendo la ciudad vieja. También las había en la ciudad nueva, la ciudad vieja, Malaestrana, la ciudad pequeña. Bien, fijaros que empezamos llegando a esta ciudad y aparece una pieza pues siempre muy interesante en las ciudades. Fijaros que esta es una charla no histórica, es una charla más de conocer una ciudad a través de sus leyes urbanísticas y arquitectónicas. Y siempre en los bordes de las ciudades aparecen piezas singulares. Una de las piezas singulares veremos que son en el siglo XIX los cuarteles del Imperio Austrohúngaro o institutos, pero en el siglo XX aparecen los hoteles. Y aparece este hotel que es muy interesante, es como una estrella, en un barrio que no está demasiado valorado, porque no es una entrada turística de la ciudad, entonces está un poquito olvidado. Pero es curioso cómo aparece una pieza singular, fijaros. Esta es un poco la muralla de los bastiones, para que fijáis, y aquí tenemos esta estrella, que es el hotel. Y fijaros cómo ya las autovías, en parte en túnel, que van rodeando la ciudad, van bordeando los bastiones, para que os deis cuenta del tamaño que tenía esta ciudad en la época ya barroca, en que las autovías modernas prácticamente casi tocan sus bastiones. Y aquí tenemos aquí tenemos una urbanización nueva colocada al pie de los bastiones. El siglo XX toca al siglo XVIII, como si no hubiera habido un siglo XIX. Y veremos abajo que ese siglo XIX va a ser muy rico, pero va a actuar siempre sobre la trama de la ciudad barroca. Fijaros cómo aquí se nota cómo en el borde de la ciudad, de los bastiones, aparecen instituciones que son ya todas del romanticismo o del historicismo, como son cuarteles, institutos. Aquí vemos un instituto, es decir, en el borde ya de la ciudad histórica, porque aquí no encontraban sitio, y se van colocando en los bordes. Y luego ya vemos pues suburbios del siglo XX, como vemos por esta parcelación, ciudades jardín, es decir, un esquema muy típico. Por eso es muy bonita esta entrada con las autopistas, el nudo, el hotel. La pena es que está un poco descuidada, como lo vamos a ver. Fijaros, aquí aparecen estas pequeñas manzanas, ya se ve que son
todas a comienzos del siglo XX, y los cuarteles, instituciones, institutos del Imperio Austrohúngaro, que llenó Praga de edificios muy monumentales. Ahí vemos, fijaros, estamos ya entrando, aún no hemos llegado a la zona de la muralla. Aquí aparece otro instituto, probablemente cuartel o institución militar, y ahí aparece el monasterio Strahov, que es un monasterio muy importante, quizá el monasterio más importante de Praga desde la Edad Media. Tiene una capillita de San Jorge, y luego tiene la iglesita. Aquí veis los bastiones barrocos que van envolviendo la ciudad. Estamos aquí. Este es el gran monasterio, es una de las grandes piezas de arquitectura de la ciudad alta. Es un monasterio que normalmente, fijaros, suelen ser en las ciudades españolas. Estos monasterios, pues normalmente son monasterios podríamos decir quizá benedictinos, pero aquí es un monasterio premonstratense, que es una orden que en España no hay muchos ejemplos, pero hay en ciudades históricas restos de monasterios. Este monasterio hubo un monarca, lo vimos en la primera lección, José II, el hijo de María Teresa, que fue un monarca ilustrado. Como monarca ilustrado tenía un cierto odio de la religión y, por así decir, suprimió todos los monasterios que él consideraba inútiles, suprimió 600 monasterios en toda Bohemia, hizo un daño tremendo a la cultura. Quiso imponer también el alemán como lengua unitaria del imperio, es decir, fue un monarca muy poco querido por su intento de destruir la tradición y hizo mucho daño al país. Fijaros cómo este es el monasterio. Aquí aparece ya un gigantesco palacio, que es el Palacio Cernin, ya dentro de lo que es la muralla original y la muralla de los bastiones. Y aquí tenemos estas instituciones que hemos visto, que yo creo que son instituciones ya del Imperio Austrohúngaro, que son cuarteles, o aquí tenemos un instituto ya moderno, pero fijaros cómo, bueno, se detecta muy bien que esta fue una entrada de la ciudad. Aquí probablemente habría alguna puerta bonita, alguna puerta monumental, que bueno, ha sido rota para facilitar la entrada de vehículos. Por eso es una pena que esta entrada no esté suficientemente cuidada, porque es una de las puertas principales de llegada a la ciudad, desde el oeste. Ahí vemos la autopista, la autovía que rodea la ciudad, y con estos pequeños arrabales del siglo XIX. Este es el monasterio con la capilla de San Roque. Aquí aparece ya algo muy típico del mundo checo, que va a ser las capillas góticas de una altura inusitada, de una altura desconocida, por ejemplo, en España. Son altísimas, esbeltísimas, estrechísimas y son realmente emocionantes porque son muy abiertas, con grandes vidrieras. Es algo típico del gótico checo, que es realmente una preciosidad. Bueno, aquí estamos dentro del monasterio. Ahí vemos la fachada de la iglesia. Fijaros las columnas con santos o con vírgenes, algo muy heredado de España. España impuso, en la historia de Chequia hay una rebelión religiosa, los husitas, luego viene la reforma protestante, entonces hay una destrucción de imágenes, un rechazo del culto a los santos, por supuesto un rechazo a la Virgen, y cuando España llega, pues trata de recatolizar Chequia, Bohemia, y llena el país, las ciudades de monumentos dedicados a la Virgen, a los santos, y eso transformó toda Bohemia. Bohemia es ahora mismo quizá Praga, las ciudades con más imágenes de la Virgen, con más devoción a los santos, por esa influencia de España, española. Y aquí tenemos, bueno, esta es la entrada a la iglesia, y ahí tenemos la entrada a las bibliotecas. Este monasterio fue el único de los pocos que José II, un monarca ilustrado que coincide un poco con la época de Carlos III, de España, también otro monarca ilustrado, que también hizo mucho daño expulsando a los jesuitas, pues este monarca, este monasterio lo salvaguardó y acogió aquí las bibliotecas de muchos de los monasterios suprimidos. Por eso aquí hay dos grandes bibliotecas, Biblioteca de Teología y la Biblioteca de Filosofía, impresionantes, bellísimas. Esta es la iglesia. Tenemos ya que acostumbrarnos a estas iglesias barrocas, que es una especie de iglesias andaluzas, pero de doble altura, todas nacidas de la influencia española, en que impuso el barroco, impuso la emoción dentro de las iglesias que muchas veces son góticas, pero que han sido transformadas por el barroco. Una verdadera preciosidad. Esta es la Biblioteca de la Teología,
Fijaros qué maravilla de biblioteca, muy famosa. Y esta es la de filosofía, que es más grande, más alta. Pues todo eso está en este precioso monasterio. Aquí vemos la importancia de esta pieza, porque todo esto forma parte, por así decir, del monasterio, que está en esta parte de la colina, donde venían ya los bastiones, por lo tanto, en una divisoria, y a partir de aquí empieza a descender hacia Praga los valles, que por suerte se han mantenido, como veis, con sus cultivos, sus huertos. Este es el monasterio, las dos torres de la iglesia. Aquí hay algo también muy típico de Chequia, que es en parte influencia, yo creo que alemana, que son que las torres nunca están en la fachada principal, sino que se echan hacia atrás, o bien hacia media altura, como apoyando el crucero, o bien hacia el ábside. Un tema muy bonito. Y en España no he encontrado muchos ejemplos. Hay a veces torres que están colocadas en una posición extraña, a veces porque son los minaretes de las viejas mezquitas, pero en España no existe esta tradición. En España las torres tienden a irse más bien hacia el punto medio, sobre todo hacia la fachada. Pero es muy bonito porque te deja la fachada muy limpia y aparecen los elementos como más atrás, una situación muy bonita. Y aquí están, pues bueno, los claustros del monasterio. Esta es una institución muy importante. Y aquí fijaros cómo se nota que era una puerta de la ciudad. Vemos restos de casas ya más modernas, del 19, principios del 20, que ocupaban probablemente lo que era el lienzo de la muralla, y aquí estaría alguna puerta monumental. No he buscado grabados, que los habrá, por no alargar demasiado la charla, pero si queréis podéis buscar grabados de esta puerta de la ciudad. Fijaros, este es ese creo que era un cuartel, no estoy seguro, instituciones de la monarquía de Francisco José, el último, por así decir, el último gran emperador de la causa del Imperio Austrohúngaro, que, como son instituciones muy grandes, se van colocando en los bordes de la ciudad histórica. Y ahí vemos un instituto racionalista, un tema muy interesante, porque no hay mucho racionalismo en Chequia, a pesar de lo que se piensa, que Chequia fue muy avanzada, no hay demasiados edificios racionalistas en Chequia. Y hay lo que llaman el cubismo checo, que ya lo veremos, pero que es un poquito un barroco, un cubismo barroco. Ahí vemos el edificio, que es muy bonito, de la arquitectura ya de los años 30, podríamos decir, del racionalismo. Y bueno, fijaros, aquí aparece el monasterio por detrás, con ese gran lienzo, y pequeñas casitas que se apoyaban en el monasterio, y aquí estaría probablemente la puerta de la muralla. Fijaros que en estas casitas, veis, todas tienen sus imágenes marianas. De nuevo la entrada para que veáis, veis, todas tienen sus imágenes marianas. Y todo esto es obra de España. España es la que trató de suprimir, borrar las huellas de los husitas y de los protestantes y volver a una bohemia católica como había sido siempre. ¿Veis? Es imágenes santos con la Eucaristía. Bueno, y vamos entrando ya a lo que es el barrio de Hrad-Krani. Perdonad que yo no sé checo y no sé pronunciar bien los nombres checos. Que como veis hay una serie de pequeñas casas y eso, fijaros, esto va a ser común en todos estos barrios. La presencia de pequeñas parcelas con los hastiales de frente, es decir, con estas cubiertas a dos aguas que aparecen, y la presencia ya de la influencia renacentista en grandes palacios horizontales, que va muy en contra de esta, que es más checo, el mundo de los hastiales, de las cubiertas así a dos aguas más populares, frente al mundo ya renacentista y barroco de los grandes palacios horizontales. Bueno, y aquí ya vemos maravillas del mundo barroco de Praga, que va a ser, toda Praga es un mundo sobre todo barroco. Fijaros también otra imagen de la Virgen, y otra cosa que aparecerá son los grandes porches, una herencia medieval de la vieja Praga, porches muy importantes, muy anchos, muy profundos, muy poderosos, con una construcción muy potente, que creo yo que era lo original en las viejas calles de Praga. Bueno, aquí ya veis, y siempre la tradición hispana de los grandes escudos, que los veremos. Aquí vemos un león. El león es un poco el símbolo de Praga. Bueno, fijaros, grandes palacios, con sus grandes porches, palacios renacentistas, en este caso, casi ya barrocos, que están en restauración. Y la horizontal frente a las verticales del mundo checo original, medieval,
que era un mundo, ya veis, muy bonito de estos esquemas y que en origen también tendrían todos sus porches. Otro gran palacio, fijaros, ya empieza esta lucha entre grandes palacios horizontales y pequeñas parcelaciones verticales. En cuanto pueden, los grandes señores compran parcelas medievales y van sustituyéndolas por un gran palacio. Bueno, ya veis que son palacios preciosos, este es más neoclásico. No hay mucho neoclasicismo en Praga. Praga es una ciudad barroca, esencialmente barroca. Aunque fue una ciudad medieval y aún quedan sus iglesias, toda la imagen que da es ya la imagen de la Praga española, que es una Praga barroca. La influencia española se va a hacer notar a partir de la entrada del Renacimiento en Praga, que entra con España, y el barroco, por supuesto. Ya en el neoclasicismo, ya la influencia española, luego con los monarcas ilustrados como José II, ya va a decaer claramente y ya va a ser más un... Y por supuesto ya el modernismo, el racionalismo. Bueno, aquí tenemos una encrucijada en que, si os fijáis, la calle original va por la cumbre alta y aquí viene ya la caída. Creo que la muralla original, probablemente de la ciudad más antigua, probablemente venía por aquí. Luego lo veremos porque aquí hay una serie de palacios que tienen unos torreoncillos pequeños que yo creo que son sin duda restos de torreones de una muralla que probablemente quizá tenía aquí su primera puerta. Pero esta casita es una encrucijada entre el camino que va a bajar y el camino que sigue. Si bajamos un poco, por aquí veremos restos, probablemente esto es hoy un hotel, probablemente fue una pequeña iglesia con algún pequeño monasterio, no he podido averiguar cuál era. Y aquí tenemos la embajada de Suecia. Bueno, aquí vemos esto. La escultura barroca va a ser protagonista también de Praga. Y aquí tenemos esta encrucijada, como veis, esta antigua iglesia, y aquí ya el campo va a aparecer, y aquí tenemos la embajada de Suecia. ¿Por qué hablo de la embajada de Suecia? Porque todo este barrio es muy bonito, porque va a ser un barrio todo de embajadas, donde cada país pugna un poco por comprar el palacio más grande para demostrar el poderío del país. Y aquí aparece el gigantesco Palacio Cernin, que ahora lo vamos a ver. Bueno, aquí si bajamos un poquito por esta calle, que veis, se nota enseguida que era un borde de ciudad. Era un borde de muralla, que probablemente aquí venía la primitiva muralla. Luego ya saltó hacia las colinas que están más alejadas. Esta es la embajada de Suecia. No es que sea un edificio muy bonito, es como de los años 50. Y aquí fijaros, aunque estos luego seguiremos, veis estos palacios que se apoyan en estos pequeños torreones que sin duda son restos de una primitiva muralla que rodeaba el barrio del castillo. Bueno, volvamos a esta casita encrucijada. Bueno, ya veis, el mundo checo es un mundo muy delicado. Aquí tenemos una puerta que es más renacentista, manierista, pero ya influida ya por el mundo del barroco. Y ahí vemos ya la aparición del gigantesco Palacio Cernin. Bueno, aquí vemos esto típico de Chequia, los grandes porches, con estructuras muy potentes, porque eran ciudades con muchísimo comercio, era una ciudad muy comercial, muy rica. Y aquí vamos llegando a una primera placita, veis, sigue la tradición de los porches. Fijaros cómo aquí las ventanas van a ras, normalmente hay una doble ventana y hace que la ventana vaya a ras, para que no entre el frío a través de los machones de las ventanas, de las jambas de las ventanas. Por eso van el vidrio siempre a ras de la fachada. Como veis es una secuencia muy muy bonita. Otra cosa que es típica de aquí son los mástiles, siempre en todas las casas tienen sus mástiles para sus banderas. Y aquí tenemos este impresionante Palacio Cernin, de estas grandes familias, muchas de ellas checas, otras de origen alemán, otras incluso de origen húngaro. Eso fue lo maravilloso de este imperio español del Danubio, que mezcló razas, mezcló territorios, incluso mezcló también, no tan claro, pero en un principio también hubo momentos en que se admitían todas las religiones y que supone una riqueza de pensamientos, de personas. Y este es el gigantesco Palacio Cernin, el mayor palacio de esta zona alta de Praga. Ahí tenemos la torre de lo que va a ser la Casa de Loreto. Bueno, fijaros qué gran palacio. Este palacio ha sido siempre muy importante. El Ministerio de Asuntos Exteriores fue la sede también del gobierno comunista. Aquí tenemos la estatua de Benes. Benes es el segundo presidente de Chequia cuando se separa del Imperio Austrohúngaro.
Al acabar la Primera Guerra Mundial, pues el Imperio Austrohúngaro se deshace, que fue una verdadera tragedia, y Chequia recobra la independencia. Su primer presidente fue Tomás Masaryk, este fue su segundo presidente, Beneš. Fue una república desastrosa, puesto que empezó a maltratar a la minoría alemana, minoría que era un 30% del país. Cuando se declara la república, pues destruyen monumentos religiosos, empiezan a maltratar a los católicos, empiezan a maltratar a los de origen alemán, que formaban parte de la historia de Chequia, sin ninguna duda. En fin, como pasa con todos los nacionalismos, que son de una crueldad extrema, y expulsan a los que no piensan como ellos y a los que no son de su raza. Luego, cuando entran los alemanes, él escapa y luego volverá cuando acabe la Segunda Guerra Mundial, que es una repetición de la primera. Y entonces ya la represión a los alemanes fue sangrienta. Yo he leído relatos en que familias enteras alemanas, con padres, madres, niños, eran crucificados en tablas y lanzados a las aguas del río. Y llegaban a Alemania flotando los cadáveres de todos los alemanes que vivían en Chequia. 3 millones de alemanes, la tercera parte de un país de 9 millones, fueron expulsados del país por este personaje. Y aún reclaman sus propiedades, les quitaron todo. Alemania, que no tiene carácter ni tiene personalidad actualmente, pues se planteó en el momento de ingresar Chequia en la Comunidad Europea que devolviera, que resarciera a esos alemanes que les habían robado todo. Y no ha querido. Y bueno, hay muchísimas gentes que están aún en juicio con la República Checa para que les devuelva todo lo que les robaron. Realmente fue tremendo. Luego dará paso a que fue de los 3 presidentes que tuvo Chequia. Hacha, fue quizá el más honrado, el que trató de discutir con los alemanes a tratar de salvar el país, el que se quedó, los demás huyeron. Siempre el que se queda, como pasó con Petén, es el que luego sufre las consecuencias. Luego los rusos lo capturaron y murió en prisión. Esta es su tumba, quizá por mí el mejor presidente que tuvo la República Checa. Antes, por supuesto, todo esto ya cayó en manos, después volvió Beneš y cayó en manos del comunismo. Y curiosamente, el hijo de Tomás Masaryk, ahí lo vemos, del primer presidente de la República, pues también fomentó esta represión contra los alemanes y dejó paso a la entrada de ministros comunistas en el gobierno y le pagaron muy bien, lo arrojaron por la ventana del Palacio Cernín y murió asesinado. Es decir, que la historia de la República de Chequia es una historia muy trágica, en cierta manera porque rompió con todas sus raíces. Aquí tenemos ya una pequeña construcción que da paso al monasterio de Loreto. La Virgen de Loreto es una virgen donde hay una leyenda, se cree que es verdadera, en que la casita donde la Virgen vivía en Nazaret fue trasladada por unos ángeles a Loreto, en Italia. Y allí está, es una pequeña casita de piedra. Y cuando España trata de recatolizar Bohemia, pues busca muchas tradiciones que sean tradiciones marianas sobre la Virgen y los santos, y una tradición es esa. Entonces en Chequia hay muchas casas de Loreto reconstruidas que imitan la casita de la Virgen de Loreto. Y este es un impresionante conjunto que dentro tiene la casita de Loreto. Así se creaba una tradición de peregrinaciones, de devociones, y como veis siempre el Imperio Español va a llenar todo de figuras marianas, de figuras de santos, y es un monasterio impresionante, y lo vemos. O veis ya de un barroco muy rico, ahí se entra a la casa de Loreto. Y aquí lo vemos ya a lo lejos. Y fijaros que cerrando la plaza hay un monasterio capuchino. Siempre los capuchinos están en sitios muy misteriosos de las ciudades. En Viena vimos que era un sitio extraño, porque estaba muy cerca del casco. Normalmente siempre están alejados en puntos más misteriosos. Y aquí, por ejemplo, pues están en esas laderas de jardines que ya descienden hacia el norte, y en un punto muy bonito. Y siempre sus iglesitas son muy austeras, muy pobres, porque los capuchinos son una especie como los carmelitas descalzos, es una reforma de los carmelitas, los capuchinos es una reforma a ser más austeros,
de los franciscanos. Bueno, aquí volvemos a ver el impresionante Palacio Cerny, donde fue arrojado el hijo de Masaryk, ministro Masaryk, y murió al caer. Hay quien dice que se suicidó, pero todo apunta a haber investigaciones hasta estos últimos años. Por fin un muchacho ruso dijo que su madre había conocido, le había contado, había hablado con el soldado ruso que le arrojó por la ventana y murió. Y es un edificio importantísimo, ya veis que es un edificio ya más clásico, quizá menos barroco por la presencia ya, es ese barroco final que ya aparecen grandes columnatas y que en cierta manera está anunciando un poco el neoclasicismo, aunque está dentro del mundo barroco. Esto es su extremo, ya veis qué impresionante es. Ahí vemos las torres del monasterio Straub que hemos visto antes. Bueno, ya veis que todos estos palacios van rodeándose de jardines que luego son muy importantes. Aquí, como veis, este palacio con sus jardines probablemente sería dueño hasta la muralla de todos estos jardines, luego ocupados por estas casitas o estas grandes casas. ¿Veis? Ahí se ve un poco los bastiones de la muralla y algún día buscaré grabados para ver cómo era esta puerta de la ciudad. Bueno, ya veis, esta es la plaza que hemos visto. Aquí hay otro palacio destinado hoy como elemento militar y la iglesia de San Juan Nepomuceno, una iglesia militar. Toda esta es una zona un poco militar. Y aquí veis el monasterio de Loreto. Si nos fijamos un poco en cómo va a ser esta ciudad alta, veremos que va a haber muchos grandes palacios, que son los azules, con sus jardines, y luego elementos monasterios, como son los capuchinos, este monasterio Straov, Loreto. Pero como veis hay dominio de los grandes palacios. Seguimos por la calle Alta. Fijaros que aquí ha sucedido que cuando viene el mundo barroco, pues el mundo de los porches le parece quizá un mundo muy popular y lo rechaza, ¿no? Y entonces se echa hacia atrás para tener más perspectiva y se olvida de los porches. Es decir, los porches es una herencia medieval que el mundo barroco lo considera demasiado popular, poco aristocrático. Y nuevamente los palacios barrocos, por supuesto, no tienen porches. Fijaros qué ciudad tan tranquila, de tan poquita densidad, y esa secuencia de palacios. ¿Veis los porches? Vamos ya girando, fijaros siempre los mástiles en todas las casas, y aquí vamos ya acercándonos, bajando hacia lo que es el castillo. Fijaros qué bonitas casas. Estas ya son más serenas, más neoclásicas, menos barrocas. Otro pequeño palacio, también muy sereno, casi renacentista. Aquí tenemos metiéndonos por esa calleja para que veáis la iglesia de San Juan Nepomuceno. San Juan Nepomuceno fue el santo de la confesión, porque él era confesor de la mujer del rey, del hijo de Carlos IV, de los últimos de Luxemburgo, reyes de la dinastía de Luxemburgo, y el rey quiso preguntarle al confesor que le dijera qué se había confesado su mujer, porque temía que le fuera infiel. Él se negó a revelarlo, entonces fue ejecutado arrojándolo al río Moldava desde el puente. Y es uno de los santos de más devoción de Praga. Es una iglesia militar. Aquí la tenemos. Aquí tenemos la embajada de Austria, curiosamente más humilde, cuando Austria pues fue un poco la cabeza de todo este imperio, pero está en este pequeño palacio, un poquito oculta, la embajada de Austria. Claro, como Austria ha quedado reducida prácticamente a nada, pues no tiene una presencia dominante. Seguimos, este es el palacio, ya veis, un palacio precioso que tiene que ver con la iglesia de San Juan Nepomuceno. Fue una antigua prisión también por parte de los alemanes. Ahí vemos las fechas de la época siempre de Francisco José de Austria. Y tenemos este palacio que habíamos visto antes, nos habíamos metido por esa callejita. Ya veis que son palacios estos más renacentistas, más clásicos. Y aquí fijaros cómo se nota, probablemente aquí había una serie de casas con sus porches, casas medievales, como los palacios se echan hacia atrás, suprimen los porches y capturan varias parcelas medievales. Una constante en Praga esa lucha entre dos concepciones de
del mundo. Ya veis que los porches, muy, muy anchos, muy impresionantes, como veis son dos mundos distintos. Aquí bajamos, aquí veis antes han aparecido los porches en toda esta ala, probablemente los tuvo, la calle. Y vamos llegando hacia el monasterio. Este es un monasterio ya español de carmelitas descalzas, son las que fundó Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Ya un poco extraño porque está todo él en una zona de grandes palacios. Vamos acercándonos. Este es el esgrafiado muy típico de los palacios renacentistas, pero fijaros, aquí aún quedan restos de esa arquitectura medieval de Praga, marcando los piñones, los hastiales de sus cubiertas. Aquí vuelve a desaparecer el porche porque va a aparecer también un gran palacio. Ahí tenemos vemos las dos águilas, que es siempre el imperio español, el Danubio, el Sacro Imperio. Y hay una calleja que luego subiremos para bajar hacia la calle de abajo. Y bueno, ya estamos prácticamente en la plaza del palacio, donde hay muchísimos grandes monumentos. Este es el convento de Carmelitas, de Carmelitas venidas por la reforma de Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Aquí un poquito. Y aquí tenemos en esta esquina un San Miguel. San Miguel es un gran protagonista de Praga. No sé por qué. San Miguel, San Jorge. San Miguel es el ángel luchador contra el demonio. Está en esa esquina, este impresionante palacio que tiene que ver con Toscana, porque el imperio austríaco heredó de España la parte del mundo de la Toscana, todo el mundo de Florencia. Y entonces hay mucha relación entre la Casa de Austria y su territorio de Toscana. ¿Veis? Es un palacio bastante más clásico, sus dos grandes portones, sus torres, fantástico, un gran palacio también, con sus grandes escudos. Fijaros que nuevamente en Praga no les gusta a los bohemios mostrar la doble águila del Sacro Imperio Romano Germánico, porque aunque ellos forman parte del Imperio Romano Germánico, ellos consideran que son un reino y que no tienen es un reino, aparte de ser del imperio, es un reino propio. Entonces su símbolo suele ser más bien el león y la corona del reino bohemio. Y aquí tenemos otro de los testimonios españoles, que son siempre las columnas a la Inmaculada, que ahí van a aparecer. Fijaros, en esta zona del castillo va a haber dos columnas, en la zona de Praga abajo va a haber otra, contaremos luego la historia, y es un intento de España de volver a recatolizar todo este territorio que había sido muy influido por la Reforma protestante. Son unas columnas preciosas, como la columna de Roma, las columnas de Nápoles, columnas dedicadas nuevamente a la Inmaculada Concepción, que es un dogma que se aprobó pues en el siglo XX, prácticamente. Bueno, aquí vemos la plaza, con este gran palacio, hemos visto. Este es el conventito de las Carmelitas Descalzas, y aquí ya aparecen dos gigantescos palacios. Este es que es muy importante, es quizá de los pocos palacios renacentistas que hay en Praga, y luego aquí, como veis, hay palacios barrocos. Este es muy importante, pero está muy oculto, es un museo hoy, y este es el Palacio Arzobispal. Este es un palacio neoclásico, y aquí ya tenemos el gran castillo, el Palacio Real. Bueno, aquí vemos desde abajo, vemos el monasterio carmelita y los grandes palacios que van flanqueando la plaza. Como veis, ya no tienen porches, que son ya palacios del barroco, una secuencia y aún quedan restos de parcelaciones más antiguas. Veis que aunque son muy distintos unos de otros, todos tienen una gran unidad. Vemos el final de la plaza de la Inmaculada. Y aquí tenemos ya la visión del palacio. Tenemos el Palacio Arzobispal. Antes el Palacio Arzobispal estaba abajo, en la ciudad baja, pero con tantas revueltas que hubo de los husitas, de los protestantes luego, tanto peligro, pues él decidió subir arriba y colocarse al amparo del Palacio Real, de la Fortaleza Real. Y este es el Palacio Renacentista, probablemente el único que queda en Praga con este empaque. Ya veis, con estos esgrafiados, estos palacios renacentistas son ya
nuevamente ya de la dinastía española que entra en 1526. Es el Schwarzenberg Palacio. Como veis hay mucho apellido alemán, apellido a veces húngaros también y apellidos por supuesto checos en las grandes familias. Y es un renacimiento un poco diferente al español, más barroco, como veis, con restos de esa arquitectura de piñones, restos de la arquitectura original medieval de Praga. Tiene un gran patio. Y bueno, aquí vemos pronto el Palacio Real, que entraremos, Palacio Imperial, el Palacio Arzobispal, es un edificio fantástico, ya veis, de un barroco ya más suave, más las pilastras se van haciendo más suaves, ya acercándose más al rococó, que el rococó es una especie de barroco más aplastado, más suave, más delicado, menos exagerado. Aquí tenemos este otro palacio, más neoclásico, formando un patio interno, un poco herencia del anterior palacio renacentista. Aquí tenemos la estatua del presidente Masaryk y aquí ya empieza el Palacio Real. Ya veis, palacio con grandes esculturas. Todas estas esculturas suelen ser de la época a veces de Carlos VI, el que fue también pretendiente al trono español, que se vivía en Barcelona, tuvo su corte en Barcelona, en Valencia, y su hija María Teresa. Grandes esculturas barrocas de grandes escultores. Y vemos, aquí sucede que en este palacio vive también el presidente del gobierno, con lo cual pues hay muchos elementos, mezcla del turismo y mezcla de la realidad política del país. Y veis las puertas barrocas del gran palacio. Entraremos enseguida. Y ahí vemos ya, por fin, en este punto tan alto, vemos ya la silueta de Praga y los montes que bordeaban la ciudad. Y vemos todos desde ese palacio toscano, las Carmelitas, el palacio renacentista, el palacio neoclásico, la estatua de Masaryk. No es de mi gusto, Masaryk, luego os contaremos su historia. Y ahora vamos a bajar por aquí, para no olvidarnos esta calle. Fijaros, recordáis que aquí creo que sin duda está oculta una muralla original, más antigua, de la primitiva ciudad del castillo, que como es natural ocupó el punto más alto de toda la llanura. Aquí vamos bajando y fijaros aquí lo bueno es que se ha conservado el paisaje original de huertos, de viñedos. Son las casas que veíamos al otro lado más bajitas, pero como veis son también grandes casas que bajan hacia abajo. Ahí veis toda la superficie. Ahí tenemos el monasterio que hemos visto al principio y bueno, cómo se ha conservado el paisaje original. Y tenemos un hospital que sin duda fue un antiguo también monasterio. No he logrado saber de qué orden fue. Aquí tenemos ya ya veis, vamos bajando por aquí. Estas casitas que eran casas muy sencillas, sin embargo muchas de ellas, como veis, son grandes palacios, hasta llegar al convento de las Carmelitas. Vamos a ir bajando. Ya veis qué bonita ciudad, porque aquí es un ambiente muy sereno, muy natural, muy rural casi, una pequeña ciudad de provincias parece ser. Esta es la calle Uvoz, un palacio precioso, ya veis, otro gran palacio barroco rococó. Allí vemos el monasterio que hemos visto al principio. Veis siempre la Virgen con el niño. Y aquí ya empezamos a estar flanqueados por casas. La mayoría de estos palacios son hoy hoteles. Siempre imágenes de la Virgen. Y llegamos ya a donde va a empezar la calle Nerudova, que es una calle que hicieron los emperadores españoles para llegar más directamente al castillo que otras calles que subían con más pendiente. Aquí vemos el palacio renacentista, ya veis con estas grandes terrazas, palacio muy bonito. No es un renacimiento como el que nosotros conocemos, pero ya veis como probablemente la muralla original iba por aquí. Aquí hay otro hotel que es también un ambicioso palacio barroco. Y aquí vemos el gran palacio renacentista de esta familia de apellido alemán. Nos vamos a meter por esta calleja. Bueno, siempre los santos, normalmente San Juan Nepomuceno, que es el santo de Praga,
el Santo de la Confesión. Subimos, ya veis que estamos en la encrucijada, pasamos bajo el arco que une parte del monasterio carmelita que pasa al otro lado. Y ahí vemos el San Miguel que habíamos visto antes al ir por la calle de arriba del Palacio Toscano. Y bueno, os vuelvo a mostrar cómo este es casi el único monasterio que queda, convento carmelita, no monasterio, convento, perdona. Luego abajo va a haber de nuevo muchísimos palacios, pero aún quedan monasterios carmelitas, 2 de ellos, agustinos, y la iglesia principal que va a ser de los jesuitas. Pero como veis, el dominio es esencialmente de palacios, excepto en la zona en que aún quedan casas medievales. Bueno, fijaros los límites del palacio en esa gran galería. Quizá es la zona más renacentista de Praga, este palacio. Bueno, y aquí veis la calle que se abren los españoles para que suban hacia el castillo de una manera más suave. Vamos a subir. ¿Veis? Es muy bonito. Estos recorridos son muy bonitos. Y ahí abajo vemos la Praga. Esa es la iglesia de San Nicolás de Malastrana, que es la iglesia de los jesuitas, lo veremos. Ahí está esa torre de los agustinos. Y allí a lo lejos vemos ya la ciudad vieja de Praga y la ciudad nueva. ¿Veis? Hay mucho para elegir. Hay distintos urbanismos. Quizá a mí la que me parece más bonita es esta ciudad, la ciudad alta, y Malastrana, la ciudad que está al pie, significa pequeña ciudad, al pie del castillo. Ahí vemos de nuevo otra estatua de la Virgen, la segunda que vemos, y de reyes de Bohemia. Este es el palacio neoclásico que veíamos en forma de U, la estatua de la Virgen con su hijo, y veis, es un espacio muy bonito, en parte por el anárquico que es, por la topografía tan bonita, y aquí ya aparece el gran palacio real o imperial del imperio. Ahí vemos el palacio neoclásico y la estatua de Benes, las vistas, y aquí tenemos a Masaryk, la estatua de Masaryk. Este fue el primer presidente de la Checoslovaquia independiente. Él había sido diputado del Imperio Austrohúngaro, es decir, había permitido, por supuesto, el Imperio Francisco José todas las opiniones. Él representaba el mundo un poco más nacionalista checo y se le permitió perfectamente formar parte del Parlamento, dar sus opiniones, escribir, pero se exilia cuando la Primera Guerra Mundial, se exilia y él decide apoyar al mundo francés, al mundo inglés, al mundo americano, contra el mundo del imperio que pertenecía a Bohemia. Era un nacionalista bohemio, pero lo asombroso es que él daba informes a los rusos, a los aliados, sobre los movimientos del ejército austríaco cuando eran sus propios compatriotas. Sus muchachitos checos, él da informes a los rusos para que acaben, para que maten, para que derroten, es decir, para que facilita la muerte de sus propios compatriotas. Me parece impresentable. Cuando llega es muy anticatólico, trata de borrar toda huella del catolicismo en Chequia, toda huella de lo que había sido la época dorada de Chequia, que había sido formando parte del imperio. Y bueno, me parece un personaje realmente de poco valor moral. Y aquí vemos ya la entrada al castillo. Fijaros que el castillo está formado por un corazón que es la catedral, otro pequeño corazón que es la iglesia de San Jorge, una iglesia románica preciosa con su monasterio, y luego pasa un poco como en Viena, si recordáis. Es una suma de alas muy unificadas por el barroco, pero muy anárquicas que van añadiéndose. Aquí está quizá el Palacio Real original, gótico y renacentista, y luego nuevas alas de palacios en parte de la aristocracia, Palacio Lokovich, o palacios que hacen María Teresa para educar a las damas nobles. Y aquí está el Callejón Dorado, donde se cree que Rodolfo II, el emperador que más vivió en Praga, pues tenía sus alquimistas, para tratar de convertir en oro, encontrar la piedra filosofal. Es un conjunto muy bonito. Aquí tenemos los grandes jardines donde está el Belvedere, que es lo que hace Fernando I, el primer emperador español de todo este territorio. Aquí vemos a un cuadro que os lo conté en la primera charla de la dinastía. Tenemos a Maximiliano
y a su hijo, Felipe el Hermoso, que se casa con Juana de la Loca. Maximiliano se había casado con María de Borgoña, y estos son los hijos de Juana la Loca y de Felipe el Hermoso, donde están Fernando, que va a ser emperador de esta zona, de Chequia, Bohemia, Hungría, Austria, Carlos V, que será emperador de todo el imperio, que cederá a su hermano la parte del imperio alemán, y María, que se casará con el rey de Hungría. Este es Fernando, o es muy parecido a Carlos V. Este es su escudo original, que hereda, como veis, Castilla, León, Aragón, Sicilia, Granada. El escudo que hereda de su madre, de su abuela, de Borgoña, del Tirol, también Austria, que hereda de su abuelo, y Chequia, que aparece ya aquí, León checo, perdón, este es el León de León, ahí empieza a aparecer las herencias de su madre. Este es ya Fernando, ya de mayor, ya emperador del imperio, del Sacro Imperio Romano Germánico. Esta era su mujer, que era de la dinastía Jagellón, de los húngaros polacos que tenía su hermano, era el rey de rey de Bohemia y de Hungría, y su hermano va a morir en la batalla de Moax, luchando contra los turcos, un momento crítico en que los turcos tratan de conquistar Europa. Al morir sin descendencia, y al estar Fernando casado con su hermana, Fernando pasa a ser rey de Hungría y de Bohemia, en un momento crítico. Fernando había heredado, Carlos V cuando abdica, deja a su hijo Felipe II, le deja el imperio español, el imperio también por Aragón de toda esta zona de Italia, toda media Italia, y también le deja a su hijo, en mala hora se lo dejó, todo el territorio de Borgoña, lo que había heredado de su abuela, de María de Borgoña. Y a su hermano, no a su hijo, sino a su hermano, porque si le hubiera dado todo a Felipe II, habría sido un imperio quizá excesivamente grande, su hermano Fernando, que era quizá más español que él, porque había nacido en Alcalá, se había educado siempre en España, a Fernando curiosamente le da el territorio de Alemania, de Austria, con la zona de Austria, el Tirol, pequeños territorios aquí, y luego él va a heredar Bohemia, formaba parte del imperio, pero no era propiedad de él, pero al estar casado con la hermana del rey de Bohemia y de Hungría y morir él en la batalla, él va a heredar Bohemia y Hungría, con lo cual forma un conjunto tremendo, muy poderoso, de territorio en este borde del imperio, Sacro Imperio Romano Germánico. Fijaros que él, cuando hereda, los turcos acaban de matar en la batalla de Moax al rey de Hungría y de Bohemia, y es un momento crítico porque conquistan Budapest, que va a pasar a ser turco. Habían conquistado todo este territorio, la zona de Transilvania tenía como una especie de acuerdo feudatario, y Fernando va a heredar una Hungría destrozada, ocupada por los turcos, que además van a ir a por Viena. Fernando es el que va a tratar de detenerles y de salvar lo poco que pueda salvar de Hungría y de Eslovaquia, que formaba parte de Hungría. Aquí vemos cómo crea fortalezas en todo este borde de Croacia, todo este borde de la Hungría que había sido toda ocupada. Ya veis, aquí está Budapest, todo había sido ocupado por los turcos. Y él va a tratar de salvar esa situación. Hereda, por tanto, Austria, hereda el Tirol, hereda Bohemia, hereda Eslovaquia y Hungría, que es el símbolo de Hungría. Su hijo Maximiliano, que va a tener sus hijos Rodolfo y Matías, y este va a ser el rey que va a vivir en Praga. Rodolfo II, dedicado a la alquimia, a la magia, a la astronomía, grandes astrónomos viven en su corte, vivió siempre en Praga, era un enamorado de Praga, y es quizá el rey más asociado a Praga de esta dinastía. Crea esta corona, la corona de Rodolfo, la corona del imperio, y trae, por ejemplo, a este pintor Archimboldo. Aquí este es un retrato que le hace, que fijáis es un pintor que todo lo hace con flores, con frutos del campo, y este le hace un retrato al emperador, que el emperador estaba muy contento de este retrato. Ya veis que todo es un pintor enigmático, misterioso. La pena es que todos los cuadros que tenía Rodolfo los robaron los suecos.
la Guerra de los 30 años y están todos en museos de Suecia. Estas son unas figuraciones que hace del invierno, de las estaciones, ¿veis? Todo como una cepa antigua. Bueno, es un pintor muy, muy interesante. Rodolfo se consideró que al final estaba loco, entonces su hermano Matías le quita el poder, pero todo va a pasar al final a Fernando II, que era nieto de Fernando I, por otra rama. Y Fernando II va a ser un emperador muy importante porque le va a tocar la guerra de los 30 años contra los protestantes, contra los suecos, contra los franceses, contra los turcos. Va a ser un gran luchador, va a apoyar muchísimo a los jesuitas para recatolizar Bohemia y bueno, su huella está por toda Praga. Bueno, esto es un poco lo que os he contado antes del plano del castillo, con los jardines al otro lado del río, ese pequeño arroyo. Bueno, y ahí vemos, fijaros qué impresionante es la visión de Praga con el castillo. Perdonad que está siendo larga la charla, pero bueno, es la primera. Ahí vemos todo ese conjunto. Recuerda un poco al conjunto de Viena, aunque en otra posición, pero también una suma de edificios. Todos el barroco los trata de unificar. Ya veis que son muy, muy bonitos. El Palacio Lokovich, la zona de educación de damas nobles que dice María Teresa, el Palacio Original Real con la capilla y luego ya los palacios ya realmente, los palacios del barroco. Ahí vemos la catedral y la iglesia de San Jorge. Hay dos iglesitas. Y aquí ya vemos la iglesia de los jesuitas de Malastrana y el puente de Carlos. Bueno, vamos a entrar. Tenemos la puerta de Matías, emperador. Como veis, es una puerta de un casi manierista. Y aquí tenemos las grandes salas de los palacios barrocos. La primera capilla del palacio, fuentes. Pasa como en Viena, es una arquitectura muy más uniforme. Y aquí tenemos la catedral. Curiosamente, la mitad de la catedral se hace en el siglo XIX y XX. Se completa porque se había quedado sin acabar la mitad de ella. Pero bueno, es una completar precioso del neogótico, del romanticismo ya. Ahí tenemos ya el Palacio Real, donde vivía ahora el presidente del gobierno. ¿Veis? Un palacio muy ordenado, muy barroco, de grandes dimensiones. Y aquí tenemos curiosamente ya la parte antigua de la catedral, que era a partir de la torre hacia allí, era lo único que había quedado de la catedral, que no se había acabado, y todo esto ya es nuevo, siglo XIX y XX. Por eso dicen que la catedral tardó 600 años en hacerse. Realmente estaba hecha solo la mitad. Y aquí paséis, fijaros como en Viena hay una única gran torre, muy muy bonita, con esta coronación más renacentista, dice, ¿no?, que realmente es más popular con estos bulbos. Y bueno, y el mundo gótico que ha sido repetido en la nueva, en la ampliación. Es decir, hasta aquí es la catedral antigua, con este impresionante crucero, ya veis, llegó hasta el crucero, el ábside, y esto es lo que se hizo nuevo, repitiendo pues los esquemas de la vieja catedral. Muy bien hecho. Pues se ha completado la catedral. Y tenemos la torre preciosa, como en Viena, es curioso, presencia solo de una torre, porque la otra está sin acabar, o a veces sin empezar. Y bueno, ya veis, esta es la catedral de San Vito, la gran catedral de Praga. Aquí la vemos, es muy esbelta, muy alta, muy estrecha, muy típico del gótico checo. Ya veis cómo los nervios van pasando. Ahí tenemos esta es la zona nueva, a partir de aquí, y esa es la zona antigua. Unas vidrieras muy, muy ricas, muy bonitas. Y esta es la tumba de ese Fernando I, de ese niño de Alcalá de Henares que vimos, el hijo de Juana la Loca y Felipe el Hermoso, de su mujer María, por la cual heredó Hungría y Bohemia, y de su hijo Maximiliano. Y esta es la tumba de Juan de Pomuceno, el apóstol de la confesión. Bueno, aquí vemos la masa gótica frente al mundo barroco, más uniforme. Ahí vemos que ahí había restos de torreones de esta fortaleza, y ahí vemos la pequeña San Jorge. Bueno, es un conjunto muy bonito. Ahí vemos ya los jardines, por ahí va la muralla exterior.
Recuerda mucho San Esteban de Viena, si os fijáis, ¿no? Con sus torres, allí sí que son originales, las dos torres, pero aquí, bueno, son torres del romanticismo, pero es un conjunto maravilloso, precioso. Todo ese conjunto, mirad, ahí vemos el palacio renacentista, el palacio neoclásico y ya todo el palacio imperial o real, con la zona original del palacio. Bueno, seguimos una estatua de San Jorge. Fijaros que San Miguel y San Jorge tienen mucha devoción, como pasa en el mundo ortodoxo ruso. El palacio. Y aquí tenemos los restos del palacio original real. Es un palacio gótico, pero con ventanas renacentistas. Veréis que hay muy poco renacimiento en Praga. Ventanas muy bonitas. Y dentro está este maravilloso palacio, maravilloso salón, que dicen que es el salón más ancho, más impresionante del gótico europeo. Fijaros qué maravillosas nervaduras. Es un salón precioso, bellísimo, con su espacio final. Fijaros qué maravilloso es el gótico de Praga. Y este es el tesoro real de Praga, que no es del imperio, sino que es la corona de los reyes de Bohemia, porque era un reino, se incorporó al imperio, fue el imperio el que le dio la categoría de reino, pero yo siempre he considerado que son un reino, y que no necesitan para nada el imperio romano-germánico, sino que ellos son un reino. Dicen que el que se pudo con esta corona sin ser rey morirá. Así le pasó al gobernador alemán en la época de Hitler, que se la puso y fue asesinado antes de un año. Y aquí vamos girando con el ábside, precioso, un ábside gótico, una escultura de San Juan de Pomuceno, llevado al cielo por los ángeles. Y ahí vamos a llegar a la zona, esta es una zona reconstruida en el siglo XIX. Aquí vemos el borde de la capilla del castillo. Una entrada, ¿veis? María Teresa, la hija de Carlos VI, el que fue rey de España. Y ahí tenemos la fachada de San Jorge con una fachada barroca, también influencia española, sobre la iglesita, que también era una iglesita barroca, pero que fue restaurada y le quitaron todos los adornos barrocos y pasó a ser una iglesita medieval. Ya veis la mezcla de mundos, desde el barroco español, renacentista, al mundo románico, con sus dos torres. Siempre hay dos torres, se llaman Adán y Eva más delgadita. Lo mismo va a pasar en la iglesia de Tin. Y aquí está todo el convento de San Jorge. Y aquí veis, se ha restaurado de manera... Me hubiera gustado ver cómo era antes, porque le han quitado toda la envolvente barroca para volver a recuperar una preciosa basílica románica. Ya veis, es una preciosidad. Fijaros cómo el románico es muy internacional. Estas son las mismas ménsulas que vemos en el románico aragonés, en Loarre, en el castillo de Loarre, los campanarios de Cataluña. Y ya veis que es una iglesia muy pura, con la tumba de San Venceslao, del rey, de los primeros reyes de Bohemia, con otra cripta donde se cobijan también sepulturas de los reyes. Se cree que aquí están enterrados los primeros reyes de Bohemia. Fijaros también el arco tan horizontal, igual al de la catedral de Jaca, del primer románico. Que veis, son arcos que no son de medio punto, son muy tendidos. Es curioso lo internacional que es este románico. Aquí tenemos la parte alta. Bueno, aquí la iglesita. Y vamos rodeándola. Fijaros, estos son campanarios, podrían estar en Cataluña. Este campanario. Loarre, Huesca, todo el románico español de Aragón y Cataluña. Vamos bordeando el palacio. Aquí vemos el ábside original y un ábside gótico posterior. Bueno, ya veis que todo es muy bonito, muy variado. Ahí se va hacia el Callejón del Oro. Aquí tenemos estos palacios renacentistas, más puros, que van rodeando la ciudad. Otros patios, torreones que recuerdan las torres de la primitiva muralla. Palacio Loukovic, una familia muy importante, que se casará con españoles y serán los que traigan el niño Jesús de Praga. Y aquí ya vamos a salir al borde de la ciudad, al borde del castillo. Ya veis que es todo muy
poco anárquico, pero eso es lo que le da la gracia a este conjunto. Ahí vamos bajando, que lo veremos en otra chequia. Este es el precioso Belvedere hecho por Fernando I, el primer emperador de la dinastía española, que viene a Praga y construye para su mujer, Ana, creo que era Ana de Hungría, este precioso palacio, con lo cual podríamos decir que el Renacimiento entra en Praga de la mano de Fernando, de la dinastía española. Pero son épocas de lucha contra los turcos muy difíciles y veremos que enseguida dará paso al mundo del barroco. Pero es un pabellón, dicen que es la pieza renacentista más bonita al norte de Italia. Y muchas gracias.